Buenas tardes, señoras y señores. Se encuentran presentes en sala el señor Presidente de la República, don José Alberto Mujica Cordano, el señor Vicepresidente de la República y Presidente de la Asamblea General, contador Danilo Astori, el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Daniel Gutiérrez, los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, los señores ministros integrantes del Poder Ejecutivo, los señores legisladores integrantes de la Asamblea General, Juan y Macarena Gelman, el doctor Alberto Pérez Pérez, en representación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autoridades nacionales, organizaciones sociales y de derechos humanos y público en general, el honrar con su presencia esta ceremonia. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el punto resolutivo número 12 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero de 2011, en el caso Gelman versus Uruguay, se ha dispuesto la realización de este acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por los hechos del referido caso. Cabe señalar que por la Ley 15.737 del 8 de marzo de 1985, el Estado aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, firmada el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica, y reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de dicha convención. Atento a todo lo antes mencionado, hace uso de la palabra a continuación el señor Presidente de la República, don José Alberto Mujica Cordano. Hemos convocado este acto público en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 24 de febrero del 2011 en el caso Gelman, Uruguay. De acuerdo al mencionado fallo del órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el Estado debe realizar en el plazo de un año un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. Así pues, comparezco entonces ante ustedes en representación del Estado uruguayo en mi carácter de Presidente de la República, jefe de Estado y jefe de Gobierno de la República Oriental del Uruguay y mando superior de las Fuerzas Armadas de este país. Participan de este acto, además, los ministros de Estado, integrantes del Poder Ejecutivo, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, en representación del Poder Judicial, legisladoras y legisladores, integrantes del Poder Legislativo, con cuya presencia queremos reflejar en este acto la manifestación más global posible. De esta forma, el Estado uruguayo confirma, en primer lugar, su obligación jurídica de dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado uruguayo, en uno de los primeros actos legislativos posteriores al restablecimiento democrático operado el 1 de marzo
de 1985 reconoció por ley que aceptaba la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con este acto, libre y soberanamente consentido, el Poder Ejecutivo de la época, actuando en nombre y representación del Estado, adoptó un compromiso político institucional para el Uruguay ante los organismos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Uruguay, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha reconocido la competencia de la Corte de acuerdo al artículo 62 de la Convención, se somete al ordenamiento jurídico del que es parte y, por tanto, debe cumplir las decisiones impuestas, actuando bajo el principio de buena fe ante otros estados partes que han ratificado o adherido a la Convención Americana y frente a todos los individuos sujetos a su jurisdicción. Ello no es sino la afirmación del Estado constitucional de derecho, que impone obligaciones y límites al poder soberano del Estado, especialmente en la realización y protección de los derechos humanos. En términos de política de Estado, ratifica, además, su adhesión al Sistema Regional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y su compromiso de continuar sus esfuerzos para el fortalecimiento de los mecanismos regionales y universales a ese respecto. Como víctimas de violaciones de los derechos humanos, María Claudia García y su familia tienen el derecho que obliga éticamente al Estado al reconocimiento, asunción de responsabilidad y reparación por los actos que padecieron. A tales efectos, hemos avanzado hacia el cumplimiento de la sentencia dispuesta, removiendo los obstáculos jurídicos que impedían la investigación y adoptando todas las medidas necesarias para favorecer e impulsar la misma. En tanto, ella no cesará hasta la ubicación definitiva de María Claudia García y Lureta Goyena de Hellman e individualización de los responsables de los hechos. En ese mismo sentido, hemos resuelto afectar el local donde en el pasado funcionó el Servicio de Información de Defensa para que allí se establezca y funcione la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se dio cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia. Se ha descubierto una placa en memoria de María Claudia García y Lureta Goyena y otras víctimas y sobrevivientes que fueron interrogados o desaparecidos en dicho centro clandestino de detención. Sobre estas bases jurídicas y éticas, el Estado uruguayo reconoce su responsabilidad por los hechos del presente caso. El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los derechos humanos, tal como acredita el presente caso, al amparo de la llamada doctrina de la seguridad nacional, se llevó adelante una política sistemática de represión a las organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como la persecución de sus integrantes y el control de la entera sociedad civil, expresión todo ello
de lo que se denomina terrorismo de Estado. En el desarrollo de esta doctrina de la seguridad nacional, el Estado uruguayo integró el llamado Plan Cóndor, una coordinación internacional con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay para desplegar la persecución a los habitantes de los países referidos y proceder a su detención y traslado clandestino o decidir el asesinato y desaparición de los detenidos. De muchas de estas personas aún no se sabe su paradero ni su suerte. Todavía no se conoce su destino ni se han hallado sus restos. María Claudia García Irureta Goyena, ciudadana argentina de 19 años de edad, fue detenida ilegalmente en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 junto a su esposo, Marcelo Hellman, permaneciendo ambos privados ilegítimamente de libertad en el centro clandestino de detención Automotores Orletti en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, María Claudia, embarazada de 8 meses, fue y llevada al centro clandestino de detención que funcionaba en la sede del CID, permaneciendo hasta el día de hoy desaparecida. Durante su detención ilegal, María Claudia dio a luz a una niña, quien, pocas semanas después de su nacimiento en cautiverio, fue sustraída y a la cual fue sustituida su identidad para ser entregada a una familia que no era la suya, permaneciendo desaparecida por más de 20 años. En febrero del año 2000 fue localizada Macarena. Los hechos que fueron conocidos por la Corte Interamericana comenzaron a perpetrarse en colaboración con fuerzas de seguridad y autoridades argentinas en el marco de la denominada Operación Cóndor. En ese contexto de cooperación, centenares de personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas como parte de una práctica sistemática del terrorismo de Estado. Por ello, invocando las atribuciones citadas al inicio de este acto, en nombre de la República Oriental del Uruguay como entidad colectiva y en el marco de los principios de continuidad y sucesión del Estado, independientemente del ámbito temporal y material en que ocurrieron los hechos, el Estado uruguayo reconoce su responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Irureta Goyena de Hellman, por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad. Asimismo, el Estado es responsable por la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Hellman García Irureta Goyena, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad y expresada como una forma de desaparición forzada, por lo cual en ese periodo violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas y a la nacionalidad, y por haber puesto en riesgo
su supervivencia y desarrollo, afectando su proyecto de vida. También el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio del señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman y abuelo de Macarena, como consecuencia de los sufrimientos ocasionados por estos hechos y su búsqueda de justicia. El Estado reconoce su responsabilidad por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso y el juzgamiento y sanción de los responsables en perjuicio de Juan y Macarena Gelman, como consecuencia de la interpretación y aplicación que el Estado dio a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de graves violaciones a los derechos humanos. Uruguay, como Estado, asume su responsabilidad jurídica internacional por los hechos reconocidos en la sentencia. Reconoce además su responsabilidad ética por dichos hechos. Conforme a ello, el Estado condena los mismos y afirma su compromiso con la justicia y su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetirse. Con este fin, el Estado ha dado y seguirá dando pasos firmes a efectos de reparar el daño. Gracias. De esta manera, señoras y señores, damos por finalizado este acto, agradeciendo una vez más la presencia de todos ustedes, las que puso el digno marco que esta ceremonia requería. A partir de este momento, todas las emisoras de radio y televisión continúan con sus programaciones habituales. Muchas gracias.